necesariamente para que lo los procesos autogestionados, los procesos en los que yo distribuyo poder al final, porque cuando estoy hablando de autogestión, lo que estoy hablando es de distribución de poder, de que el poder esté localizado donde están sucediendo las cosas, lo que hace que el poder se incremente en la organización, no que tenemos un stock de 100 cubitos y vamos a darle un cubito a cada uno y va a quedar distribuido, que es la idea que se tiene, que yo pierdo poder si distribuyo poder. Aquí hay una cosa que no es tan fácil de comprender, digamos, pero cuando yo hago eso, lo que tengo que fundamentalmente propiciar es las capacidades de aprendizaje de ese sistema. Hola, bienvenidos a este conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Pablo Reyes, originario de Chile y es director de Memética y es fundador de organizaciones orientadas hacia una mirada evolutiva, cultural en distintos ámbitos a la acción. Actualmente es socio de Arca Latam y Culturense y fundador de la plataforma Aurea. Es un conversar reflexivo y muy profundo, lleno de sabiduría. Nuestro conversar fue cómo hacer uso de la jerarquía desde no del dominio ni del poder y cómo experimentar para disminuir el miedo en las organizaciones. Así que los dejo con Pablo. Pablo, bienvenido. Hola Pancho, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto para mí tenerte aquí, es un honor, así que para mí es algo muy especial el día de hoy. Así que vamos a aprovechar el tiempo para sacarle el mejor provecho. Pablo, para ti, ¿qué es la autogestión? Bueno, la autogestión es, bueno, por un lado, un concepto que ha tomado mucha notoriedad en el último tiempo, pero básicamente tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de percibir las tensiones en los contextos en los que se están moviendo y tomar acción y gestionar en función de esa percepción. ¿Ya? Si lo llevamos a la organización, muchas veces se habla como de semiautonomía, en el cual la persona supeditada a algún objetivo de la compañía es capaz de responder de forma autónoma frente a tanto cómo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, de qué forma lo va a hacer, y ahí se autogestiona, ya se lidera a sí mismo para poder abordar los desafíos que le está tocando abordar. Ya, bien. Y me gustaría saber un poco de ti, cómo llegas a esta parte de la conciencia, de este tema colaborativo. Eh, Veo que estás muy preparado y me sorprende, pero ¿qué te nace? ¿Qué te movió a llegar a este tema eh, más consciente? Mira, yo soy de profesión, soy ingeniero comercial, esa fue mi carrera de base. Después estudié una serie de otras cosas en diversos mundos, pero cuando partí, uno de los focos que me interesó mucho tenía que ver con el emprendimiento. Eh, y al principio como ingeniero comercial lo abordaba desde la perspectiva de la generación de negocios, de la generación de programas y planes de negocios, de proyectos, de evaluaciones de proyectos. Pero en algún minuto llegué a dos instancias desde las cuales aprendí mucho, que uno fue con la cooperación alemana, la metodología CEFE, que es una metodología que se basa en estudios que hizo David McClelland sobre el comportamiento emprendedor, donde se toman 10 competencias fundamentales del emprendedor y lo central de ahí, más allá de las competencias, tenía que ver con que eso se aprendía a través de la experiencia. Entonces que había todo un proceso de aprendizaje basado en la experiencia, en simulaciones, en juegos, en actividades estructuradas de aprendizaje, donde la persona no solamente recibía conocimiento y datos, sino que también vivía esa competencia. Y por otro lado, estuve un par de años en el Club de Emprendedores de Fernando Flores, que era una institución que había aquí a fines de los 90, donde básicamente la mirada estaba sobre la pregunta, bueno, ¿qué es ser emprendedor? ¿Ya? Y tenía una mirada pragmática, pero más filosófica sobre el tema, sobre la ontología del emprender, sobre el hacer historia.
Con estos dos mundos eh, empecé a formar emprendedores, empecé a trabajar en programas de formación de emprendedores y en algún minuto me di cuenta que el emprendimiento era un fenómeno humano, evidentemente, digamos, pero era un fenómeno que iba muchísimo más allá de la generación de negocios y que por lo tanto yo podía estar propiciando competencias emprendedoras, pero esas competencias emprendedoras podían ser ocupadas para talar el Amazonas o para salvar el planeta. Y eran las mismas competencias, de correr riesgos, de hacer planes, de seducir personas. Entonces había un aspecto atrás que tenía que ver con ciertos temas culturales, que yo lo veía en las organizaciones, que era como una caja negra para las organizaciones el tema cultural, y habían algunos aspectos que tenían que ver con la conciencia y con la ética. Y ahí me puse a profundizar un poco desde la filosofía, desde otras miradas también, respecto a esta mirada un poquito más consciente, esta mirada un poquito más amplia, digamos, que me llevó a una pregunta, tempranamente a una pregunta que para mí es bien relevante y que ha marcado el quehacer, que es como, ¿hasta dónde llega el nosotros? ¿Dónde ponemos el borde del nosotros cuando estamos hablando? ¿Ya? Yo y los míos, yo y los míos y los de mi empresa, yo y los míos, los de mi empresa y los de mi barrio, el territorio, el país, el planeta, los seres vivos, eh, y que tiene que ver con hasta dónde soy capaz de hacerme cargo y participar conscientemente en la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de los actos que voy tomando, y que tiene que ver con el emprender porque el emprendedor va cambiando el mundo. Entonces, ¿hasta dónde me hago cargo de eso? ¿Cuál es el impacto que voy a buscar con eso? A partir de eso me puse a mirar como patrones culturales, evolutivos, ¿ya? Cómo había evolucionado, por qué habíamos llegado a estos problemas, de dónde venía, digamos, los quiebres que estábamos enfrentando. Muchos tienen que ver con una opción filosófica en algún minuto entre Heráclito y Parménides, donde se opta por un proceso que tiene un ser más esencial que un ser en permanente cambio, que sería el ser más de Heráclito. Por otro lado, después aparece la separación entre ciencia y religión, donde queda el mundo de la materia separado del mundo del espíritu, y nos vemos en un contexto cultural, social, fragmentado, en que está el adentro y está el afuera, como si fueran cosas distintas, en el que los aspectos emocionales, relacionales son secundarios en relación a el diseño de los sistemas para lograr los objetivos y las competencias que vendría siendo lo visible. Y ahí la mirada cultural evolutiva me sirvió para ver, bueno, ¿por qué había ido sucediendo eso? ¿Cómo había ido sucediendo? ¿De qué a qué habíamos ido transitando? ¿Y cuál era el gran quiebre cultural que estábamos viendo en este momento? Y de alguna forma, una de las cosas a las que llegamos en eso es que uno de los aspectos centrales tiene que ver con la colaboración, pero una colaboración pragmatizada, una colaboración que trascienda la mera horizontalidad por horizontalidad, que puede ser un tapón, ¿ya? De gestión. Entonces, había que traer métodos a eso, había que lograr participación, pero que el objetivo en sí mismo no fuera la participación, sino que fuera lo que podemos lograr al participar, la inteligencia colectiva puesta al servicio del propósito. Y ahí fue llegando a distintas miradas, distintos enfoques, distintas metodologías, digamos, que han ido apalancando eso. Ya. Pablo, ahorita que te estaba escuchando, me vino a la mente es cómo romper la jerarquía en una organización. De tu experiencia y lo que tú has trabajado y colaborado con emprendedores, con organizaciones, ¿cuál es la manera de hacerlo? Primero, no creyendo que hay que romperla. Eso como premisa ¿Por qué? básica. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? porque ¿Por mucho qué? del proceso evolutivo ha surgido en la oposición a lo que ya hemos trascendido. La jerarquía y la verticalidad hay que integrarla y trascenderla, ¿ya? De alguna forma, cada vez que hemos dado un salto evolutivo hacia nuevos paradigmas, hacia nuevas formas de comprender la realidad, este nuevo paradigma se para fuertemente en la oposición al paradigma anterior.
¿ya? Entonces nosotros ahora somos los O sea, colaborativos, lo opuesto. ¿ya? Nosotros, y ustedes pueden ver mucho todavía en el mundo del management, seguimos llenos de las dos columnas, el management tradicional y el nuevo management, el líder tradicional y el nuevo líder, como, y seguimos en el sustrato de trasfondo con el pensamiento polar abordando las cosas. Esto no es, ahora es esto. Esto no es, ahora es esto. ¿Ya? Por lo tanto, para poder incorporar la jerarquía y trascenderla, necesito ver para qué sirve. Necesito ver en qué momento sirve, cuál es la utilidad que puede prestar y en qué circunstancias sirve. Si es que estamos en un momento, en una sala de clases, por ejemplo, eh, y alguien grita incendio, no vamos a hacer un círculo para preguntarle a todas las personas que cómo cree que eso se deberá solucionar, porque eso es inefectivo en ese momento. Por lo tanto, ahí lo que necesito es que exista un comité paritario, que exista alguien a cargo de la seguridad que nos diga, esta es la forma de salir, se ponen en fila, salen por esta escalera, y no la participación y la sensibilidad de yo creo que, a mí me gustaría que, ¿ya? Y el tema cuando entonces saltamos a cómo rompemos con la jerarquía, es que estamos hablando de una alergia, desde un lugar que está diciendo, esto no es lo que sirve, ahora lo que sirve es la colaboración, la horizontalidad y eso. Y son ambas, no son o, son y. Necesitamos jerarquías que sean funcionales a lo que se tiene que resolver, ¿ya? Que se puedan armar y desarmar y que no sean jerarquías de dominio, que es ahí donde aparece la alergia de el señor de arriba de la pirámide tiene el poder porque está investido por Dios, por quien sea, digamos, ¿ya? Eh, pero a veces necesitamos pirámides. Y si un equipo, dentro de la perspectiva de la autogestión, yo le encargo un driver de gestión, le digo, ya, esta es la tarea, este es el objetivo de lo que ustedes tienen que lograr, díganme cómo se van a organizar. Y ellos llegan de vuelta y me dicen, nosotros vamos a hacer una pirámide entre nosotros para hacer eso. Si que a ellos les parece bien, genera el resultado, hay satisfacción, hay aprendizaje, está fantástica la pirámide. Entonces, lo central es ¿para qué sirve? ¿Cuál es su luz? ¿Ya? Y cómo capturamos esa luz para dar el mayor valor en un contexto de integración, reconociendo que la jerarquía fue una forma que tuvimos como humanidad para resolver cierto tipo de problemáticas, ¿ya? Y que por lo tanto, si esas condiciones eh, aparecen o están ahí dando vuelta, a veces es necesario usar la jerarquía. Lo que no sirve son jerarquías de dominio impositivas, inmóviles, sin la posibilidad de modificarse. Y sí me hace sentido esta parte de cómo llegas al resultado y si es un equipo autogestionado, como bien lo mencionas, que van a hacer una pirámide para llegar a ese resultado, pues es válido, ¿no? O sea, al final creo que es un camino y una alternativa porque lo que he aprendido en todo este tiempo es que hay muchas formas de llegar, hay muchos caminos, ¿verdad? Y puede ser por un tema híbrido de entre jerárquico y no jerárquico, pero pues es lo que hace sentido, ¿no? Y bien como el ejemplo dice, oye, hay una emergencia, pues como usted sabe, acá en México y en Chile, pues ahí tenemos temblores, terremotos, y para eso es una emergencia. Ustedes están muy preparados, es uno de los países que tienen un plan de contingencia inmediato y la gente ya sabe, ¿no? Y nadie se pone a ver qué va a suceder, ¿no? Y eso es muy real. Y Pablo, en esta parte, sí, Hay una cosa adelante. importante, lo que te mencionaba de esto de ir oponiéndose al paradigma anterior, ¿ya? Cuando aparece el paradigma más sensible, más horizontal, y empieza todo lo que es co-creación, co-construcción, participación, reconocer la diversidad, en mucho se para sobre el paradigma del logro, ¿ya? Que dice lo que nosotros tenemos que hacer es ser efectivos para generar el logro. Y ahí perdemos de vista a la persona y tendemos a hacer máquinas para generar resultados, máquinas con personas para generar resultados. Y ese paradigma se para sobre el de la jerarquía inmóvil, que dice aquí hay una verdad revelada, hay una jerarquía preestablecida, por lo tanto el paradigma del logro va a decir como la jerarquía, la estructura
es funcional a la estrategia. Por lo tanto, vamos a definir estructura en la medida que sea acorde a nuestra estrategia. El gran tema es que si yo quiero integrar, ¿ya? Ya no basta con una nueva idea que trascienda esa integración. Voy a tener que mirar esas alergias que yo tengo. Voy a tener que mirar hacia atrás en el recorrido evolutivo y decir, con esto yo no me identifico. Y si no me identifico, no lo voy a tener a la mano en el momento que sea necesario. Porque yo creo que esto no sirve, porque yo creo que esto es malo, porque yo creo que esto hay que romperlo, yo creo que... entonces, Fred Lalux en su libro decía como el paradigma ámbar, que él le llama, o el paradigma azul, que ocupa la dinámica espiral, que son básicamente lo mismo, eh, trae el tremendo insight de los procesos replicables. Y qué bueno que podamos replicar procesos, porque podemos hacer franquicias, y si podemos hacer franquicias. Entonces, si vamos incorporando ese tipo de cosas, permite que las organizaciones tengan otra escala también. ¿Ya? Una organización a escala global sin tener una estructura de orden, es muy difícil que genere resultados. ¿Ya? Y no quiere decir que no haya que, en ese sentido, abrir a la autogestión o a la semiautonomía. Por supuesto que sí, pero podemos abrir a la semiautonomía en la medida que la persona tiene la mayor cantidad de recursos para poder gestionarse, porque si no, lo dejo como atrapado con una problemática y con poco repertorio para poder abordarla. Y ahí hay que trabajar sobre las capacidades adaptativas. Y sí, sobre todo estas capacidades adaptativas es como la habilidad de esa persona, ¿no? Porque lo que yo veo, y también es un tema contradictorio, y me gustaría que me ayudes a aclarar esto. O sea, si tú bien estás en un ambiente autogestionado, y no importa si eres Steel, si eres estilo nerd o tienes prácticas, al final, cuando te quedas atorado es que dices, bueno, es que depende de mí y tengo que decidir por mí porque nadie me va a decir, pero ahí que entra es cuando tiene que venir el jefe y tenemos que regresar a algo piramidal de jefe, decir, bueno, entonces, si tú no estás pudiendo porque te atoraste, ¿cómo te desatoras, no? Y dependiendo de mis capacidades, no sé si me voy a entender. Sí, claro. Como necesariamente para que lo- los procesos autogestionados, los procesos en los que yo distribuyo poder al final, porque cuando estoy hablando de autogestión, lo que estoy hablando es de distribución de poder, de que el poder esté localizado donde están sucediendo las cosas, lo que hace que el poder se incremente en la organización, no que tenemos un stock de 100 cubitos y vamos a darle un cubito a cada uno y va a quedar distribuido, que es la idea que se tiene, que yo pierdo poder si distribuyo poder. Aquí hay una cosa que no es tan fácil de comprender, digamos, pero cuando yo hago eso, lo que tengo que fundamentalmente propiciar es las capacidades de aprendizaje de ese sistema, porque las personas no van a poder resolver todo. Y tenemos que partir de la premisa que sí o sí la persona en algún minuto se va a quedar atorada. El tema es cómo recurre a la estructura, a sus pares, a la jefatura, a agentes externos. Hay muchas personas que resuelven sus problemáticas de la organización recurriendo a personas afuera de la organización, que son parte de una red extendida de confianza, de relaciones, que también son parte de la organización en sí misma, porque aportan valor. Entonces, lo central ahí es el trabajo personal. ¿Ya? El trabajo personal en un desarrollo personal que sea capaz de operar en agilidad, operar en iteración, operar con aprendizaje permanente. Porque cuando yo me quedo topado por algo, lo que me está sucediendo es que o no tengo la competencia técnica y la tengo que desarrollar y tengo que ver quién la tiene y cómo la complemento, pero para eso tengo que tener competencias relacionales de declarar que no sé, pedir ayuda, preguntar. eh, y por otro lado, o no tengo la competencia adaptativa. Y si no tengo la habilidad adaptativa, quiere decir que no sé salir jugando. Y si no sé salir jugando, es lo primero que tengo que hacer es aprender a salir jugando, digamos. Porque si no me quedo atrapado y necesariamente en un sistema que está buscando resultados, eso va a ser un atractor para que vuelva a aparecer la estructura de control. Si que la persona no sabe salir jugando. Entonces, Claro, tengo que preocuparme como organización de que ese contexto esté permanentemente. sí. ¿Y cómo se logra eso
para que esté eso en ese balance, en esa armonía desde tu punto de vista? ¿Cómo se logra eso? Hay varias cosas. Por un lado, es importante conocer el ecosistema organizacional en cuanto a sus capacidades adaptativas. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en una de las empresas, en Culture, lo que hacemos es levantar los perfiles adaptativos de la empresa, de los líderes, de la organización. Y dónde están, además, las tensiones culturales, las tensiones adaptativas que esa empresa está viviendo. ¿Por qué las tensiones? Entendiendo las tensiones como una brecha entre expectativa y realidad. ¿Ya? Donde hay una brecha entre expectativa y realidad, lo que tenemos es energía de cambio disponible. Sí o sí. ¿Ya? Si yo estoy sintiendo que debiera haber más temperatura que la que hay algo en mí que va a querer buscar solucionar eso. Hay algo en mí que va a querer abordar eso. Si yo no lo gestiono colectivamente, yo voy a salir a ponerme un abrigo, el otro va a salir a subir la temperatura, el otro va a salir a cerrar las ventanas, y lo que se produce es un movimiento entrópico. Entonces, una cosa organizacionalmente tiene que ver con canalizar esa energía de cambio. Y para eso es importante tener muy claro quiénes son los que van a canalizar esa energía de cambio. Y por lo tanto, saber, estas personas tienen disponibles ciertos patrones de colaboración, o estas personas tienen alergia a ciertos patrones de colaboración. Estas personas tienen disponibles paradigmas más estratégicos o no, o paradigmas de orden o expresión de poder. Teniendo eso, como lo que hay que buscar es como, dado los que somos, sin la tensión necesaria de que no debiéramos ser nosotros más independientes, no, dado los que somos, dado quienes somos, cómo abordamos el desafío que tenemos que abordar. ¿Ya? Porque una de las cosas que tiene el management tradicional, es que estamos permanentemente en el lugar, en la conversación del lugar objetivo. Por lo tanto, las personas tienen que alcanzar el nivel A de competencia, el resultado que tenemos que llegar, los 5 años de la visión o el objetivo superior. Pero la adaptación y el movimiento de aprendizaje adaptativo sucede en el presente. Por lo tanto, es un movimiento de permanentemente estar percibiendo lo que está sucediendo y tomando acción en función de eso. Eso va a requerir en mucho saber quiénes somos, saber que si el sistema se tensiona, uno de nosotros se va a bloquear. Y si no lo sé y no lo considero en mi plan de gestión, vamos a llegar ahí, se va a bloquear y yo voy a estar en la brecha de que él no debiera bloquearse, pero se bloquea y sabemos que se bloquea. Entonces tengo que generar el espacio de seguridad psicológica necesario para poder tener esas conversaciones, para poder abordarlas. ¿Ya? Entonces, hay liderazgos que dicen, bueno, si la cosa se tensiona, yo me pongo un poco más vertical, que es algo que sucede. ¿Ya? Aparece un poco el estrés y la jerarquía toma el control. ¿Cómo lo hacemos para anticipar eso, para tenerlo considerado en la gestión, para que cuando eso suceda, no genere además costos relacionales para poder abordar la tarea? Entonces, tiene mucho de conocimiento del equipo, de seguridad psicológica, que son los primeros niveles evolutivos que hay que abordar, ¿ya? En el que yo me sienta seguro para poder desplegar el error, para poder aprender, para poder experimentar, para poder ser profundamente yo en la tarea. Y eso hay que gestionarlo directamente y muchas veces no se gestiona, se da como por obvio. Ya, Estás sí, y por muteado, cierto, Pancho. yo hice el test, Ahí. Luis. Sí. Ah, y por cierto, yo hice el test con Aldo y cuando me lo estaba explicando, porque al principio no entendía lo que me estás diciendo, pero me hizo mucho sentido, ¿no? Esta práctica y yo decía, al principio no quería verlo porque me sentía como, ¿qué va a salir? Soy una persona con poder o más colaborativa o más de resultados. Y entonces me entró una sensación ahí medio rara, pero después toda la explicación, que es muy amplia, me gustó, ¿no? Esta mirada de qué piensas tú de esta parte del diagnóstico, de dónde estamos parados, de dónde sentimos. Y también ese presente va cambiando, es evolutivo porque es como estoy hoy, ¿no? Y cómo voy a estar en 3 meses, en 6 meses, pues eso es constante, ¿no? En movimiento, ¿no? Entonces sí me hace mucho sentido esta práctica
y bueno, pues es una herramienta que desde esta mirada pues aporta, ¿no? Y que en realidad te voy a ser sincero, no, yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces también me sorprendió para bien, ¿no? O sea, y te lo quiero compartir, Mira, ¿verdad? algo, Para que lo sepas, ¿verdad? algo bien relevante. Cuando aparece el libro de Reinventing Organizations, cuando Fred saca su libro, por allá por el 2014 más o menos, eh, una de las cosas que sucede, que no tiene que ver con Fred, tiene que ver con lo que sucede alrededor de Fred, ¿ya? Es que empieza una valoración, ¿ya? Aspiracional sobre lo TIL, ¿ya? Sobre el nuevo paradigma organizacional. Eh, y cuando aparece una valoración aspiracional, lo que empieza a suceder, porque viene desde los mismos paradigmas del logro anteriores y todo eso, tenemos que llegar al TIL, tenemos que llegar a este nuevo estadio organizacional. Esa es como la nueva forma en que hay que hacer. Eso es una tensión adaptativa que no es menor para las personas. Y no es necesario someter a las personas a tensiones adaptativas como porque sí, como tiene que ser en función de los desafíos que están teniendo que resolver. ¿Ya? Porque lo que poníamos el ejemplo de la pirámide en el equipo, si el equipo se siente bien teniendo un líder del equipo con 2 lugartenientes, con 3 operarios, como, y ellos también en su lugar y pueden relacionarse bien, tienen una relación sana de aprendizaje en la que sucede el feedback, da lo mismo, no tengo para qué moverlos de ahí. ¿Ya? No tengo para qué decir, no, que ustedes no debieran ser así, debieran ser TIL. ¿Ya? Entonces, reconocer cuál es la ecualización, por así decir, de los distintos paradigmas culturales en las personas, permite ver con qué cuento. Yo cuando voy a entrar a jugar un partido de fútbol, tengo que saber cuáles son las habilidades de cada uno, cuánto dura cada uno jugando el partido, si dura los 90 minutos o no, si va a tender a irse más hacia adelante o más hacia atrás, porque en función de eso yo tengo que armar la estrategia para abordar el partido. Porque si les pongo la brecha de todos ustedes tienen que durar 90 minutos y el que no dura no está haciendo el deber ser y todo eso, lo que estoy generando es una tensión adicional, innecesaria. Lo que yo necesito es que en el momento que entran a dar valor, den el mayor valor que puedan aportar, desde su propio lugar. Y ahí generar procesos de aprendizaje para que vayan expandiendo sus posibilidades. Pero no obligarlos a tener el proceso de aprendizaje para que puedan ser quienes tienen que ser. Y esta parte de generar atención, y yo creo que a mí me pasa, inconscientemente lo hago, es que generas más tensión y no generas más valor y no generas esta relación para llegar a un resultado, ¿verdad? Yo creo que si hay un buen relacionamiento desde el respeto mutuo, desde el otro, la otra persona, pues entonces ahí yo creo que es como algo clave, ¿no? Dentro de esto, porque como bien dices, si esto es jerárquico y hay una retroalimentación, hay resultados y hay, pues bueno, pues también es algo que funciona, ¿no? Y si funciona, pues viene y es algo como contradictorio, pero me gusta tu mirada. Hablas de una parte del ser y ser. ¿A qué te refieres con esto? A ver, creo que hay un, hay un ser, ¿ya? Que está sostenido en el siendo. ¿Ya? Los ingleses ahí, los anglosajones tienen el to be, que es ser y estar. ¿Ya? Que es distinto al de nosotros, que nosotros ser y estar son dos cosas distintas. Entonces yo puedo estar siendo un déspota, pero mi ser es profundamente compasivo y tengo esa separación. ¿Ya? Entonces, hay un ser que está construyéndose permanentemente en acoplamiento a lo que le está tocando vivir, desplegando su potencial y su forma de aparecer ahí. Eh, yo tengo que reconocer eso. ¿Cómo es? Simplemente, ¿cómo sucede? ¿Cómo está sucediendo? Porque en general en las organizaciones lo que se le pone encima a las personas es el deber ser. ¿Cómo esa persona tiene que ser? Y lo pongo en brecha y lo pongo en tensión. ¿Ya? Entonces yo espero que tú rindas de esta forma. Yo espero que tú hagas las cosas de esta otra forma. Mucho de eso pasa a un cierto contexto de obviedad.
que es obvio que si yo te digo algo, tú tienes que entender lo que yo te estoy diciendo porque eso es obvio. Entonces hay un deber ser ahí de imponer cómo tienen que ser las cosas y que yo espero que el otro lo comprenda casi por telepatía. Entonces, ahí hay una tensión importante que lo que hace en las organizaciones, que uno de los elementos críticos, es que las personas empiecen a construir, por así decir, avatar para poder operar dentro de las organizaciones. Construyen un personaje para cumplir con el deber ser. Y por lo tanto yo termino relacionándome con el personaje que dice, sí, yo soy súper colaborativo, pero en realidad no tiene ni una práctica colaborativa todavía, pero va a querer aparecer porque el deber ser se lo exige. Si yo no reconozco eso, es muy difícil diseñar para la autogestión, porque alguien va a decir, a mí sí, me interesa la colaboración, pero llegado el momento, no, eso no va a suceder, porque no está la práctica, porque no se ha abierto el aprendizaje, pero políticamente es correcto decir que yo quiero estar ahí. Uno lo ve en los políticos, como que hablan ahora de la horizontalidad, de la diversidad, y tú ves sus prácticas y no se sostienen. ¿Ya? Entonces hay una declaración vacía y cuando hay declaraciones vacías en los liderazgos, eso permea muy fuerte la cultura y genera muchísimo resentimiento en la cultura. Y es muy difícil movilizar una cultura que tiene arriba incoherencia en el ser, precisamente. Ya, ya. Ahora sí ya me quedó claro. Y fíjate que cuando vi lo que comentabas, no me quedaba claro, pero me diste una buena explicación de deber ser y el ser y ser, ¿no? Y que creo que hay una gran diferencia. Y ahorita que hablas del tema político y como te lo comenté al inicio del episodio, este no es un espacio para hablar de política, pero quisiera que me des tu mirada de este movimiento de que surgió ahora en Chile, de esta mirada colaborativa, ¿no? O sea, ¿qué debemos aprender el resto de América Latina de ustedes? Y si esto, pues, es un tema que realmente surge porque es una manifestación de algo social, humano, donde surge un movimiento, ¿no? Pero más allá del tema político, porque no me interesa, es este aprendizaje y tu mirada, ¿qué debemos de hacer? Porque creo que en México nos va a pasar lo mismo o ya está pasando, entonces, ¿qué enseñanza hay de esto? ¿Qué aprendiste? Nosotros en la empresa, en Memética, que es la empresa, digamos, desde donde yo estoy desplegando básicamente lo que hacemos, uno de los focos tiene que ver, uno de los focos centrales, tiene que ver con diseño estratégico de futuro, ¿ya? Con cómo traemos ese futuro al presente, cómo esos futuros posibles al presente. Y una de las miradas que usamos ahí es la mirada evolutiva cultural. En el 2014, junto con uno de mis colegas, el fundador de Memética, Daniel Fernández, escribimos un libro que le llamamos La Nueva Élite, que lo que quisimos hacer, básicamente, y que es el primero de una trilogía. Después viene un ensayo que se llama No nos gusta el Chile que habitamos, y posteriormente, cuando sucede el estallido, sacamos el libro Invisibles. Lo que quisimos hacer en el 2014 fue mirar precisamente el contexto político, social, cultural que estaba viviendo Chile, pero saliendo de la perspectiva de las izquierdas y las derechas, desde esa mirada política partidista. ¿Por qué? Porque veíamos que eh, izquierdas y derechas en una parte central, en el trasfondo, tienen el mismo patrón cultural de yo tengo una verdad superior que es mejor a la tuya. ¿Ya? Como en el trasfondo lo que estamos luchando es por dos dioses distintos, el dios del mercado, el dios de la sociedad, pero en el fondo existe una verticalidad de hay algo bueno revelado que hay que bajarlo, entonces los otros son los herejes y nosotros somos los justos. ¿Ya? Para cualquiera de los dos lados. Miramos Chile, entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Y lo que vimos fue que eh, al volver la democracia, después del periodo de dictadura, ¿ya? Que venía con un patrón de orden y de fuerza bastante como el central, ¿ya? Empiezan nuevamente a aparecer
dos paradigmas, el paradigma que tiene que ver con el logro. Siempre se habla como en algún minuto del milagro económico de Chile, todo eso, eso mucho tiene que ver se sentaron algunas bases en la dictadura no tuvo buen desempeño económico en general, ¿ya? Pero el crecimiento se desarrolla en los gobiernos posteriores. Y cuando hay mayor crecimiento, hay más para repartir, por así decir, también empieza a aparecer la posibilidad de, bueno, yo quiero otras cosas. Y empieza a aparecer un paradigma más diverso, más sensible. El 2014 nosotros dijimos, esto va a estallar al 2020. ¿Ya? Nos equivocamos por 2 meses, ¿ya? Porque estalló en octubre del 2019. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo que estaba sucediendo es que iban a haber 4 grandes olas culturales en colisión. Una ola que tenía que ver con el orden, ¿ya? Que era donde se encontraban la izquierda y las derechas. Entonces la derecha decía no al divorcio, y los otros decían sí al divorcio, sí. Entonces el orden y la sensibilidad. Una ola que tenía que ver con el logro, donde sí se encontraba izquierda y derecha, y el modelo económico era bastante consensuado durante ese periodo. Una ola que tenía que ver con la sensibilidad, que empezaba a decir, aquí la cosa no son blancos y negros, hay más grises, hay otras cosas que estaba bastante tapada todavía, ¿ya? Y a partir de esa ola más sensible empieza a aparecer alguien como el que se empieza a dar cuenta que está excluido del sistema y que quiere salir a manifestar su poder, ¿ya? Porque dice, esto se arreglaron entre ustedes, en los colores de la Lux, entre ámbar y naranja, se pusieron de acuerdo y hicimos una estructura que estuviera ordenada y generara logro, pero resulta que yo soy de los invisibles, yo estoy fuera. Yo no participo de esto, yo no participo de este Chile que me están mostrando, yo me tengo que endeudar para llevar a mis hijos al McDonald's. Entonces, lo que sucede posteriormente en el estallido, si uno lo ve en algún minuto, hay una manifestación que es la que gatilla, de alguna forma, o sea, la primera más visible, que es alrededor de 1 millón de personas en la calle, ya en Santiago. Pero si uno miraba esa diversidad que ahí había, siendo exagerado, había 1 millón de carteles distintos, ¿ya? Porque había 1 millón de individuos horizontalmente pidiendo por cosas. Entonces habían unos que estaban por salvemos a las ballenas, habían otros que estaban por los perros, habían otros que estaban por las diversidades, habían otros que estaban por las etnias, habían otros porque les bajaran el valor de la educación. Entonces, todas como aspiraciones válidas, todas como legítimas, porque son sostenidas por un legítimo otro. Pero lo que estábamos hablando fundamentalmente ahí es que había una serie de sensibilidades que no habían sido abordadas por el statu quo, que no habían sido escuchadas y no les habían dado espacio. Entonces se generó una olla a presión, porque es como el popcorn, como las palomitas, que empezó a explotar una, empezaron a explotar todas. Y de repente la olla ya era demasiado chica para la cantidad de palomitas que habían, y seguían explotando, y seguíamos sin conducir el proceso. Entonces, el gran riesgo es que el paradigma de la verdad superior y el paradigma del logro son 2 paradigmas que han funcionado mucho, han tenido muchísimos resultados y que nos tienen en mucho en las condiciones de vida que podemos vivir. O sea, en su lado luminoso podemos vivir más años, hay menos pobreza, hay mejor educación, o sea, tenemos un montón de indicadores que son muchísimo mejor que antes. Antes mataban a la gente en las plazas, ahora hay justicia, o sea, tenemos como la cosa ha ido evolucionando, pero el problema que tiene es que es ciego a esa diversidad. Por lo tanto, va a gestionar en función de lo que ve. Y en función de lo que ve, va a querer cuidar el statu quo. Y va a buscar formas de que ese statu quo se proteja. Y se va a buscar enquistar en los lugares de poder, pensando que si distribuye poder, pierde poder, ¿ya? Entonces, el gran desafío tiene que ver para mí nosotros lo poníamos en el libro Invisibles, sobre todo en Latinoamérica, digamos, lo poníamos en el libro Invisibles como 3 grandes pistas clave. Más y mejor democracia, primero. O sea, democracia efectiva, democracia, digamos, como que las personas puedan tomar decisiones, puedan participar de las decisiones, no solamente democracia delegada en la que yo le entrego todo el poder a un otro para que decida, bajar la democracia en los territorios,
que podamos juntos construir comunidad, construir vecindad, construir un espacio que vaya desde ahí aportando a la gestión desde la base, ¿ya? Un segundo aspecto que tiene que ver con la meritocracia, que exista meritocracia real. Nosotros, los latinoamericanos, venimos de una tradición que se nos impuso, somos colonia, donde habían encomiendas, ¿ya? Le pasábamos un stock de indiecitos para que tuvieran a los que llegaban, o sea, así de brutal era, que construían las iglesias arriba de los templos que había, entonces hubo una imposición imperial que generó que todavía existan castas. Por lo tanto, dos personas con las mismas calificaciones, que una viene de una familia tradicional acomodada y una viene de una familia que viene socialmente emergiendo, no tienen las mismas posibilidades, aunque tengan el mismo talento. Y eso es una pérdida de valor brutal, ¿ya? Entonces, habilitar meritocracia real. Y un tercer punto, que también es bastante central y que tiene mucho también que ver con nuestra historia colonial, tiene que ver con el mercado transparente, ¿ya? Cuando hablamos, mucho se para en Latinoamérica en contra del libre mercado y el capitalismo. El problema es que aquí no funciona, ¿ya? El problema es que acá las decisiones las toman 4 personas en el club de golf y toman decisiones con información privilegiada y generan ciertas formas, se coluden, generan ciertas formas en que los mercados no fluyen, porque un mercado perfecto es un mercado con información transparente. Por lo tanto, todos los agentes económicos pueden tomar acción para poder generar valores en ese espacio. Y eso no tiene nada de malo, ¿ya? Y el problema es que, claro, es distinto cuando el poder está concentrado el poder social, el poder del mérito, el poder económico, eh, y eso, a juicio de los que están sosteniendo el poder, es una tremenda pérdida abrirse porque tienen mucho miedo porque no saben cómo hacerlo. Entonces, ahí la invitación es como experimenten, hagan experimentos acotados, empecemos a abrir los experimentos, empecemos a dar autogestión, empecemos a que la gente diga dónde está el mérito. Empecemos, ¿qué pasa si transparentamos información en ciertos círculos para que puedan tomar decisiones y que la gente tome decisiones informadas? Porque si toma decisiones informadas van a tomar decisiones más inteligentes. Entonces, como aquí en Chile en este momento estamos en pleno proceso constituyente y hay una tremenda polémica porque el gobierno decidió repartir libremente el proyecto de constitución a la gente y lo está regalando en las calles. Y el sector que está en la oposición a la nueva constitución está diciendo que eso es intervencionismo electoral, porque la gente no sabe leer y no comprende lo que lee, por lo tanto, entonces, si estamos en esas lógicas todavía, en el 2000 y tanto, estamos en problemas. Y ahí las organizaciones tienen un tremendo poder porque ya en mucho son más grandes que los estados. Por lo tanto, y tienen autonomía para experimentar. Por lo tanto, experimenten, entren a experimentar, abran poder y vean qué pasa. Háganlo en espacios acotados, en los que no haya mucho riesgo, en los que puedan tomar el control si les da miedo nuevamente, pero experimenten. ¿Y por qué crees al final en las organizaciones no queremos experimentar? ¿Qué es lo que tú piensas que eso detiene? Porque cuando tú hablas de esto a muchos colegas míos, hay miedo, hay un riesgo, ¿no? O sea, ¿a qué crees que se deba esto y cómo, cuál es la puerta, cuál es la llave para experimentar, ¿verdad? Y atreverse. Porque al final el emprendedor, y tú sabes, y en esta parte comercial de negocio, pues tienes la visión, creas un nuevo producto, servicio, si hay una crisis de flujo, pues vas y consigues dinero, pero al final, ¿cuál es la llave para... Y quisiera ser respetuoso con tu tiempo y con este cerrar el episodio. Eh, lo principal es el miedo. Venimos en una tradición que en algún minuto nos dice, que viene de la lógica de la separación de ciencia y religión y todo eso, que en algún minuto nos dice pienso, luego existo, y quedamos atrapados en un cierto racionalismo que pone en relevancia en nuestro desarrollo evolutivo, nuestra neocorteza por sobre nuestras estructuras más básicas. Entonces, pero en la estructura más básica está el miedo, es de las emociones más fuertes.
que tiñe absolutamente nuestro comportamiento racional, porque el miedo te va a decir, voy a perder, me voy a morir, como voy a dejar de ser quien soy. Entonces, hay un tránsito evolutivo necesario del miedo a la confianza, que para que puedan surgir paradigmas más ágiles, más integradores y más de autogestión, tengo que trabajar deliberadamente en la generación de confianza. Y no se trata de esa confianza infantil de yo confío en el otro porque todas las personas son buenas, digamos, como casi como una fe. No, se trata de trabajar en una confianza fundada, ¿ya? Y yo puedo fundar la confianza en función de la historia que tengo con la otra persona. ¿Ha sido confiable en esa relación? Y puedo decir, ¿qué hacemos para cambiar esta historia de desconfianza que tengo contigo? ¿Cómo nos comprometemos de aquí para adelante? Puedo cambiar el juicio. Puedo fundar la confianza en la competencia o no de la otra persona, ¿ya? Si mi hijo chico que tiene 5 años, que no tiene 5 años, pero que si tuviera 5 años, me dice, papá, yo te hago los huevos fritos en la mañana, yo no puedo confiar en su competencia, porque lo voy a poner en riesgo, ¿ya? Porque él todavía no está preparado y no tiene desarrollada esa competencia para. Entonces yo le digo, sí, yo confío, se puede quemar con aceite. Entonces, ¿cómo confío en la competencia y cómo acompaño, por lo tanto, para que la persona desarrolle la competencia? Y por otra parte, aprender a ser sincero. Que si yo digo que sí, es sí. Si es no, es no. Pero no digo que sí porque quiero decir que no para que el otro interprete, porque resulta que eso no facilita la confianza. Entonces tengo 3 patas para gestionar directamente la confianza y que es lo que hay que construir en las organizaciones. ¿Puedo confiar en ti para que tú seas autónomo en lo que te voy a encargar? Y para eso, para confiar en ti, tenemos una historia de cumplimiento de compromisos, porque si no, no te pido. Porque si no me has cumplido, salvo que tengamos un nuevo acuerdo, no te voy a pedir. Entonces, terminamos con prácticas como citemos a la reunión 15 minutos antes porque la gente llega atrasada. Absurdo. Mejor tengamos la conversación con las personas para que lleguen a la hora y cuáles son los costos de hacer perder al otro el tiempo y la falta de respeto y eso. Pero terminamos buscándole el acomodo. Dejemos de buscarle el acomodo y construyamos deliberadamente confianza. Claro, muy, muy interesante y de esa mirada a la confianza, pues fundamentada, como hablas, y me parece muy bien. Pablo, dos cosas ya para finalizar. ¿Cómo te gustaría cerrar el episodio y dónde te podemos localizar si alguien quiere hablar contigo y dónde te pueden encontrar? Bueno, finalizar agradeciendo. Creo que agradeciéndote, Pancho, por el espacio, por la invitación. Creo que conversaciones que abran y que muestren que existe la posibilidad de otras formas de hacer gestión son necesarias. Hay que nutrir lo que está emergiendo, hay que cuidar lo que está emergiendo, mientras le damos al paliativo a lo que se está muriendo. ¿Ya? Porque también hay que tenerlo ahí a la vista, hacerle cariño, honrarlo, como rescatar su valor, digamos, pero por mientras tenemos que alimentar estos espacios. Así que muchas gracias por el espacio. Pablo, pues muchas gracias y para mí es un honor nuevamente decírtelo y estás lleno de sabiduría. No alcanzó el tiempo, pero seguramente que habrá espacio para otro episodio en un futuro. Muchas gracias. Mi aprendizaje fue, me quedé con gran aprendizaje de la mirada de Pablo, es totalmente disruptiva, sobre todo en el tema de cómo utilizar la jerarquía, lo cual me mueve mi cabeza. Te invito a que evalúes este episodio y si te gustó, compártelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.